Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Me da muchísimo gusto. Ojalá que este video pueda serles de utilidad, que les guste, que les interese. Y bueno, pues muchísimas gracias. Como cada viernes, aquí estoy compartiendo con ustedes algunos temas que espero que puedan interesarles y que puedan gustarles. Les agradezco mucho estar aquí, compartir conmigo y muchas gracias por estar aquí. Duitzi Cabrera, muchas gracias. Ojalá que este tema te pueda ser de utilidad. Margarita Martínez, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Lupita Ramírez Cano, que está en el Estado de México, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gina Espinosa, un abrazote grande hasta Mérida. Me da muchísimo gusto. Pues ojalá que este tema puede interesarles. Maribel Flores de María, un abrazo hasta el estado de Texas, en Estados Unidos. Muchas gracias. María Estela Alonso Rabadán, también qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lupita, ¿cómo sigues? Por allí supe que tenías COVID o alguien en tu familia tuvo COVID. ¿Cómo sigues? Espero que tú estés bien. Este, Landy presenta, oye, qué gusto, Landy, muchas gracias. También yo te mando un abrazo con todo mi corazón. Este, ¿Cómo estás, Estelita? Muchas gracias por acompañarme. De veras que valoro muchísimo que me acompañes los viernes. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Miriam Bejar, qué gusto, amiga querida. Muchas gracias. Qué gusto de verdad que estés aquí y contar con su amistad, con tu amistad, Miriam, y con la amistad de todos y todas. Qué gusto. Victoria Rodríguez Blanco, un abrazote hasta Tuxtepec, Oaxaca. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a comenzar? Ya en otras ocasiones yo les he hablado acerca de la biodescodificación, este enfoque, este nuevo paradigma acerca de la medicina que plantea que todas nuestras enfermedades, escuchen muy bien, no algunas, no muchas, sino todas nuestras enfermedades son el resultado de un conflicto emocional que tiene 4 características, que es inesperado, es dramático, es vivido en soledad y ante el cual nos sentimos sin recursos para afrontarlo. Cuando esto sucede, cuando nos sentimos sin recursos para afrontar un determinado conflicto emocional, entonces nuestro cuerpo teme por su supervivencia y ante ese temor a la supervivencia, pues echa a andar un programa especial de supervivencia, que es lo que hasta ahorita se ha conocido como enfermedad. Para la biodescodificación, el problema no es eso que llamamos enfermedad, no es ese síntoma que el cuerpo intenta para salvar nuestro cuerpo, para salvar nuestra vida. El problema es realmente la raíz. ¿Y cuál es esa raíz? Bueno, pues el conflicto emocional que le dio origen. Y entonces por esa razón es importantísimo que hablemos acerca de cuáles son los conflictos emocionales de ciertas enfermedades. Y hoy quisiera hablarles de un tema que a mí me parece muy importante y que lo abordan varios enfoques de psicoterapia, y que es el tema de los límites, ¿verdad? Es cómo hacemos para establecer y delimitar cuál es nuestro espacio de libertad, cuál es nuestro espacio de seguridad y cómo le hacemos para delimitar el espacio de los otros. Dice un principio del derecho que donde
terminan tus derechos, comienzan los míos, o al revés, donde comienzan tus derechos, terminan los míos. Y es que solamente así podemos vivir en armonía, si nosotros establecemos muy claro y respetamos, por supuesto, el espacio, el territorio de los demás y dejamos nuestro propio territorio perfectamente protegido y cuidado. Quiero hacer algunos saludos porque ay, me han acompañado gente muy linda. Aquí está Ángel Leiva de Villahermosa, Tabasco. Un abrazote te mando, Ángel. Miguel Ángel García Montoya, te quiero mucho, todo mi amor. Dulcinea del Toboso, dulcecita, dice, saludos a tan hermosa mujer, qué linda, muchas gracias. Bueno, pues qué bueno, Lupita, que tú estuviste bien y que no te pasó nada. Me da muchísimo gusto, Lupita, pues que sigas muy bien como ahora. Teresa Fuentes Benítez, un abrazo grande hasta Villahermosa o por allá por Tabasco. Javier Bautista, ¿qué tal? Hola, Rina Yam, un abrazo hasta Washington. Qué gusto que llegaste, me da mucho gusto. Javier Bautista, un abrazo. Rita Bañuelos, mira qué honor. Muchas gracias. Te mando un abrazote, Rita. Qué honor tenerte aquí. Marcos Zúñiga, también qué gusto, un abrazote. Citla Sol, un abrazo allá hasta el sur de Veracruz. Te mando un abrazote y me da gusto que estés aquí. Virginia Montoya, un abrazo grande, 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 allá hasta Chihuahua, a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. De veras te mando un abrazote, mi querida Vicky. Elvia García Montoya, un abrazo hasta Tepeji del Río, Hidalgo. Qué gusto que me acompañes. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Saraí Jacobo, un abrazote grande. No sé si ahorita andas en Puebla o en Minatitlán, pero te mando un abrazote grande. Yadira Ichante, qué gusto. Un abrazo grande hasta Veracruz. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les decía que vamos a ver por qué es tan importante que nosotros aprendamos a establecer nuestros propios límites. En biodescodificación, estos se llaman conflictos de territorio. Y se llaman conflictos de territorio justamente porque el ser humano es un ser territorial, ¿verdad? Como mamífero que es un ser territorial. Y entonces marcamos y delimitamos muy claramente lo que es nuestro y lo que es de los demás. Porque, bueno, pues nuestra corteza cerebral, nuestra neocorteza y nuestra racionalidad y todos estos siglos de cultura nos permiten perfectamente identificar qué es nuestro y qué es de los otros. Y bueno, pues gracias a ello es posible la socialización, gracias a ese respeto que tenemos de lo que es nuestro y de lo que es de los demás. Entonces, bueno, pues quiero decirles, ¿cuándo hay un conflicto de territorio? Bueno, pero primero quisiera comenzar diciendo esto, ¿verdad? Los seres humanos somos seres de contacto. Necesitamos tomar contacto, contactar con nosotros mismos, con el ambiente. Pues si no contactáramos con el ambiente moriríamos, pereceríamos en unos cuantos minutos, porque por ejemplo contactamos con los 4 elementos, con el aire, con el agua, con la tierra, contactamos con nuestros alimentos, pero también contactamos, además de con el ambiente, con otros seres humanos. Y ese contacto pues implica que tengamos nosotros un espacio propio de protección. En la psicoterapia Gestalt, a este concepto es un concepto doble que se le conoce como frontera-contacto. Es frontera porque me permite diferenciarme, separarme y estar cuidada, protegida, aislada, contenida.
y al mismo tiempo es contacto porque gracias a que hay esa separación es posible que yo pueda contactar con los demás. El ejemplo que se me hace a mí muy clarito es la piel. Gracias a que tengo piel, yo podría, si es que nos viéramos de manera presencial, saludarles, abrazarles. ¿Por qué? Porque mi piel me contiene y lo mismo para ustedes. Pero si no tuviéramos esa frontera de separación, entonces sería muy difícil poder contactar. ¿Por qué? Porque entonces la fricción nos lastimaría mucho y sería muy difícil poder contactar. Entonces, esa es la razón por la que es tan importante que aprendamos a protegernos y también que cuidemos la integridad de los otros. Y bueno, pues esto nos lleva a plantear que el límite físico es la piel, pero hay otros límites de los que a lo mejor no siempre estamos tan familiarizados y no identificamos tan bien, como son los límites sociales, los límites espirituales, los límites sexuales, los límites económicos, que también son muy importantes, seguramente que se me escapan los nombres, pero también son tan importantes, pero como no son tangibles, como no los vemos, entonces pues no podemos saber cuál es el límite. Sí es cierto que el sentido común nos orienta, nos ayuda, por ejemplo, a identificar qué podríamos decirle a alguien con quien tenemos mayor o menor familiaridad. Bueno, pues el sentido común, la cultura, la educación, los principios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos orientan. Y podríamos decir, habrá cosas que no podemos decirle, por ejemplo, a una figura de autoridad o cosas que no podemos decirle a alguien que tiene una edad mayor a la nuestra o que no podemos decirle a alguien con quien no tenemos gran familiaridad. Pero pues siempre es una frontera que nosotros no tenemos tan clara. Necesitamos tenerla un poco más explícita, más clara, para saber hasta dónde puedo yo llegar y hasta dónde ya no puedo, hasta dónde los otros pueden llegar en su trato conmigo y hasta dónde ya no pueden, hasta dónde ya ese contacto sería violento, doloroso, difícil, problemático. Y bueno, pues entonces el trabajo de las habilidades sociales es importantísimo. Pero ahora yo quisiera enfocarlo un poco más al tema de nuestra salud, porque sí que tiene un impacto y sí que es importante. Quiero saludar aquí a Rocío Vázquez López. Te mando un abrazote muy grande hasta Tabasco. Siempre se me olvida el municipio en el que estás, Chío. A Margarito Bautista Nava, aquí en Toluca, a Carmen Villegas Martínez, un abrazo grande, Carmen, a Osby, allá en Coatzacoalcos, a Ruth Isabel Marván Alcocer, un abrazo grande. A Noemí Ramos, amiguita linda, te mando un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. A Lola Rodríguez, también un abrazo. A Maru Nofal, o no sé cómo se pronuncie. Y un abrazo, Saraí Jacobo, hasta el sur de Veracruz. Y bueno, ahora sí, les quiero decir, ¿cuándo tenemos un conflicto de territorio? Bueno, tenemos un conflicto de territorio básicamente en tres momentos de nuestra vida, en tres situaciones. Cuando nos sentimos invadidos, es decir, cuando alguien rebasa el límite que permite la relación. Entonces,
pues para decirlo en términos muy coloquiales, cuando alguien se pasa de la raya, cuando alguien transgrede esos límites de lo que está permitido, ya sea explícita o implícitamente, cuando nosotros sentimos que perdemos nuestro territorio, es decir, que algo que sentimos nuestro nos es arrebatado, cuando algo que nosotros sentimos pues como muy nuestro, lo sentimos en peligro, peligro de perderlo, y también cuando nosotros no sabemos delimitar claramente que este es el límite y que hasta aquí podemos llegar en alguna situación de nuestra vida. Vamos a ver cuáles serían esos conflictos. Bueno, pues miren, cuando yo siento que alguien invade mi territorio, es decir, invade mi espacio vital, que se roba el aire que respiro, también lo decimos así, cuando alguien se roba ese espacio vital y entonces invade nuestro espacio, ese espacio de libertad que nosotros tenemos, entonces afecta fundamentalmente a nuestros bronquios. Lo podemos vivir de dos maneras. Cuando alguien nos invade, entonces puede ser que afecte a nuestros bronquios. Y si nosotros vivimos este conflicto como un conflicto, además, por un lado, un conflicto en el que yo percibo un peligro en mi ambiente, un peligro en el lugar donde estoy, pero además se junta con una separación, entonces lo más seguro es que yo voy a tener una bronquitis. Yo quisiera, podríamos mencionar muchísimos casos, pero quiero que ustedes se percaten cuántos problemas bronquiales tienen los pequeños. Creo que es una edad en la que encontramos muchos problemas, tanto respiratorios como problemas bronquiales y específicamente problemas de bronquitis. Bueno, pues se dice que cuando los niños, por ejemplo, perciben en su ambiente, en su territorio, que hay conflictos, que hay discusiones, que hay peleas y además que ven amenazada la posibilidad de separarse de alguien, es decir, cuando hay, además de los conflictos, además de los pleitos, hay esta amenaza de que alguien a quien yo quiero mucho se vaya de mi lado y se separe de mí, entonces lo más seguro es que voy a tener una crisis de bronquitis. ¿Por qué esta bronquitis? Porque por un lado percibo peligro en el territorio, que sería esto de los conflictos, y además, probablemente vamos a pensar en el caso de los niños pequeños, probablemente los conflictos que estén percibiendo sean broncas entre sus padres, peleas, discusiones, gritos, insultos, o al contrario, que se dejan de hablar, que están fríos, que no se toman en cuenta, etcétera. Entonces el niño identifica, o más bien como el inconsciente del niño identifica estos peligros y además teme que sus papás se separen. Entonces el resultado, por supuesto, que es la bronquitis. Por otro lado, cuando yo lo que percibo es que hay un peligro en mi territorio, pero yo me siento impotente, incapaz de poderme defender de ese peligro, entonces sucede algo, un miedo
asociado a esta invasión del territorio un miedo que en biodescodificación se le llama miedo cerval, que sería el miedo que siente un ciervo cuando está a punto de ser alcanzado por su depredador. Y y entonces lo que se afecta es la laringe y se afectan, por supuesto, las cuerdas vocales. Y entonces puede ser que nos quedemos afónicos, que perdamos la voz, que nos pongamos roncos, porque es como una solución, pues, ante ello. Yo aquí tengo alguna comentario, déjenme ver si hay alguna pregunta. Rosy, es un abrazo, pues también un abrazo para ti. Muchas gracias. Maru Nofal dice, somos tocayas y ya pendientes cuando llegue por acá a Querétaro. Oye, muchas gracias, Maru. Fíjate que ya el 25, si Dios quiere, ese día pues no habrá live. Ese día nos vamos a Querétaro y muchísimas gracias, pues estaré encantada de podernos saludar por allá. Leti Sánchez, un abrazo hasta Puebla. Leti, Floremilia Ocaña Velázquez dice, mi madre es asmática, alérgica, yo soy alérgica al polvo y al pasto, un sobrino asmático. Pues muy bien, pues fíjate que este problema del asma es precisamente uno de los, precisamente, en este caso está asociado percibir que hay un peligro dentro del territorio y además tener esta sensación de que he vivido algo por lo que no quiero volver a pasar. Entonces, ante eso, ya en algún otro momento les había hablado acerca de las alergias, pero ahorita con mucho gusto lo comparto. Una alergia es un engrama. ¿Qué es un engrama? Es un conjunto de señales que se asocian con un determinado evento. ¿Y se asocian para qué? Para que nosotros no repitamos esa situación traumática y que pues puede resultar peligrosa y dolorosa. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación traumática, el inconsciente hace varias asociaciones y entonces asocia el lugar, el momento, asocia olores, asocia sabores, asocia colores, asocia situaciones y entonces hace una constelación de ese conjunto de estímulos sensoriales para prepararnos. Y entonces es como una alarma, dice, cuando otra vez vuelva a suceder algo similar, vamos a estar alertas para que tú no vuelvas a pasar por lo mismo. Pero resulta de que después esta reacción anormal de nuestro organismo se dispara aun cuando no se presente todo el engrama, con que se presente uno o dos de las situaciones sensoriales, se dispara todo el engrama. Y entonces, si la señal de alerta, por ejemplo, era el asma, entonces se disparará cuando haya uno o dos aspectos, nada más. Y esa es la razón por la que se da esta situación. Muy bien, a ver, ahora otro de nuestros grandes peligros que tiene que ver con el territorio es que sufrimos de nuestro corazón. Nuestro corazón representa nuestra casa y afecta, por supuesto, a las arterias coronarias. Entonces, cuando nosotros sentimos
que perdemos aquello que es nuestro, que perdemos nuestro territorio, bueno, pues curiosísimo, y quiero decírselos, en la fase de reparación de la crisis, no en la fase de no en la fase de la crisis, no cuando yo estoy sintiendo este conflicto emocional, sino cuando ya se está aliviando el conflicto, entonces me puedo enfrentar a la posibilidad de un infarto. ¿Por qué? Porque lo que interpreta nuestra biología es que para no perder el control del territorio, yo necesito mandar más sangre para cubrir todo el territorio. Pero entonces pues las arterias se van haciendo más anchas, se van ensanchando, y para ensancharse más, como que se agujeran, pues se ulceran, y en la etapa de reparación, entonces esos agujeros que se hicieron para permitir el paso de más sangre, entonces se taponan, y es cuando ese taponamiento hace que nosotros nos enfrentemos a un infarto. ¿Por qué? Porque la sensación es como no pude defender mi territorio, no pude defender lo que era mío. Y por supuesto, una muerte por infarto es haber sentido que perdíamos por completo aquello que era nuestro, que perdíamos por completo nuestro territorio. Y es por esa razón que yo me he planteado, y que por eso quise hacer este live con ustedes, para plantearnos, ¿no? Creo que en muchos momentos de nuestra vida nos han hablado de la importancia que tiene que nosotros aprendamos a poner límites, a ser asertivos, a decir sí cuando queremos decir sí, y a decir no cuando queremos decir no, a poder decir esto me molesta, o esto no me gusta, o me gustaría que sucediera esto, o me gustaría que sucediera esto o esto otro. Pero lo cierto es que no lo hacemos, o la mayoría de nosotros no. No sé, hay personas que sí efectivamente son muy asertivas, y que saben poner y establecer sanamente los límites. Pero la mayoría, lo que hacemos es como dejar pasar muchísimas cosas. Dejamos que las personas digan cosas que nos disgustan, hagan cosas que tampoco nos gustan, en fin, o que dejen de hacer algo que es importante para la relación, y así lo vamos dejando pasar. Y ya cuando vamos acumulando suficiente tensión, cuando nos vamos sintiendo rebasados, cuando sentimos que es mucho lo que nos han hecho, entonces gritamos, ¿verdad? Entonces nos enojamos, entonces ponemos los puntos sobre las íes, o a lo mejor hasta somos violentos con las personas. Aquí me hace una pregunta Rina que quisiera yo leer. Dice, ¿qué conflicto ocurre cuando empezamos repentinamente de nuestra visión? Ah, ya. O ahorita voy a hablar de eso, Rina. Sí, muy bien. Creo que lo que quieres escribir es que empezamos repentinamente a dejar de ver, y que tenemos, solamente vemos solo de lejos y no de cerca, o al revés. Sí, voy a hablar de eso, te lo prometo, que en un ratitito más. Y aquí Rosy me dice que a mi mamá padece mucho de ansiedad y se enferma de todo. Fíjate que sí hemos hablado aquí en este espacio acerca de la ansiedad, y pues creo que Rosy, que es muy importante que ustedes busquen ayuda profesional. En un caso de ansiedad y así de enfermarse de muchas cosas, sí es importante, fíjate, dos cosas. Una, es importante
un tratamiento psiquiátrico asociado a un tratamiento psicoterapéutico. Si no hacemos las dos cosas, es muy difícil y bueno, pues padecer ansiedad o depresión. Hoy justamente con Margarita Martínez hablé acerca, y en algún otro momento aquí con ustedes también hablé acerca de cómo poder acompañar a personas que tienen depresión. Y bueno, pues también con la ansiedad es algo similar, ¿verdad? Bueno, pues voy a continuar para ver. La otra es que necesitamos aprender a marcar el territorio, aprender a ponerle muy claros los límites a los demás. Me perdí un poquito. Les decía que lo que interpretamos por límites es que le decimos a alguien, ya llegaste a mi límite y es, ya me tienes hasta aquí. Y entonces ya no aguanto más, pero además cuando yo digo, ya llegaste a mi límite, lo digo de muy mala manera, porque efectivamente ya dejé que me invadieran, dejé que me rebasaran y cuando ya estoy muy molesta, cuando ya estoy muy enojada, digo, ya basta, se acabó, no más. Y a lo mejor en buena manera lo podría decir así, pero la mayoría de las veces lo decimos de muy mala manera, ¿no? Y en esa situación rompemos relaciones importantes, perdemos amistades, probablemente perdamos trabajos, no sé, podemos tener un montón de pérdidas porque no sabemos establecer muy claramente qué sí y qué no queremos en esa relación, porque al final de cuentas es el trato con otra u otras personas. Entonces es una relación. ¿Qué queremos en la relación y qué no queremos? Y al no establecer muy claramente qué sí se puede en la relación, qué no se puede, qué sí es aquello con lo que yo podría flexibilizarme y ceder, qué es aquello que deberíamos negociar y qué es aquello que yo jamás negociaría porque iría a lo mejor contra mis principios, iría contra lo que yo soy y yo quiero, en fin, pero no lo establecemos. Y entonces las otras personas tampoco lo saben. Entonces necesitamos como explicitarlo más. ¿Y quién lo tiene que explicitar? Bueno, pues yo digo, pues aquel al que le duele. Es quien tiene que decir, oye, fíjate que con eso yo no me siento tan cómoda, no me gusta tanto, o eso es inaceptable para mí, o eso definitivamente yo jamás lo haría. Entonces tenemos que ser mucho más firmes en establecer qué sí se puede en la relación, que ese sería como el espacio de libertad que tienen los demás y al cual tienen derecho, y qué es lo que no se puede y que ni lo intenten. Bueno, esa línea que marca el hasta aquí se puede y ya no más de eso, entonces a ese es lo que nosotros conocemos como límite. Y también ese nos cuesta trabajo marcarlo. Y entonces cuando nosotros no podemos marcar el territorio, marcar el límite, establecer que sí, que no, entonces lo que se afecta es nuestra vejiga. Cuando nosotros no sabemos delimitar muy claramente qué sí es tolerable para nosotros, qué no es tolerable para nosotros, la que sufre es nuestra vejiga. Y podría ser que si lo vivimos, dice la biodescodificación, de manera masculina, entonces puede ser que nos cause un cáncer de vejiga. Pero si es vivido en femenino, es como marcamos el territorio los hombres y las mujeres o los machos y las hembras. Bueno, pues los machos marcan su territorio delimitando el exterior y pues en términos humanos, pues los hombres
marcan su territorio poniendo bardas, vallas, puertas, cerraduras alrededor de la casa, es decir, dejando protegida la casa. Mientras que nosotras las mujeres marcamos nuestro territorio, pues cuidando nuestras cosas, adornando la casa, limpiándola, poniéndola bonita, etc. Y entonces es por esa razón que para nosotros, más bien cuando se vive de manera femenina, cuando es una invasión dentro de mi territorio, entonces me daría como consecuencia una cistitis. Mientras que si alguien traspasó los límites externos de mi vida, entonces marcaría un problema con la vejiga. Ahora sí quiero hablar, que es otro tema territorial que tiene que ver con el miedo. Nosotros los seres humanos solemos sentir miedo y solemos sentir miedo pues desde que... Ay, creo que se desconectó un ratito, pero aquí estoy. Sentimos miedo pues desde siempre, pues desde que nacemos. Les he dicho ya en otras ocasiones que Martin Heidegger dice que nacemos con miedo, vivimos con miedo y moriremos con miedo. Y entonces, bueno, pues como sentimos miedo, cuando nosotros percibimos el miedo, pero no lo podemos ver, sino más bien lo percibimos un poco a nivel olfativo, que decimos, a mí algo me huele mal. Es decir, no tenemos la clara certeza de que hay algo que puede ser peligroso, que puede ser una amenaza, pero como si tuviéramos ese, le voy a llamar así, ese presentimiento. Y entonces, cuando eso sucede, quien se afecta es evidentemente nuestra nariz. Entonces, resfriado, sinusitis, son los problemas que podemos tener cuando alcanzamos a percibir que hay algo peligroso en nuestro entorno, en nuestro ambiente, pero no tenemos muy claro exactamente qué es. Pero cuando nosotros sentimos un miedo, quiero decirles aquí, se trata de un miedo mucho más grande, mucho más amplio, cuando percibimos un miedo aterrador y sentimos que de ese miedo no vamos a poder escapar, que no vamos a alcanzar a escapar, entonces el problema que podemos desarrollar es un hipotiroidismo. Es porque yo siento que el peligro me alcanza, que no me da tiempo de salir de ese peligro. Y entonces la resultante es una sensación de impotencia, como de no puedo escapar de esto que es peligroso. Y entonces quien sufriría evidentemente sería mi tiroides. Ahora bien, cuando es más bien que yo siento que está el peligro, pero que siento como una premura, una necesidad de hacerlo más rápido, de hacer aquello que es difícil para mí, que es un reto para mí, que es un peligro para mí y que necesito hacerlo con mucha más celeridad. Entonces, bueno, pues el resultado va a ser un hipertiroidismo. Y me preguntaba hace un ratito Rina acerca de qué sucede con los ojos. Bueno, quiero decirles, nuestros ojos son un órgano fundamental de supervivencia, ya que nos permite orientarnos en el tiempo y en el espacio. Nos permite orientarnos para saber, para poder cuidarnos y también para poder satisfacer todas nuestras necesidades. Pero entonces aquí el miedo va a jugar un papel muy importante. Hay miedos que nosotros vemos frente a nuestros ojos y miedos que suponemos
que están detrás de nosotros. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros, por ejemplo, sentimos miedo en la nuca, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería sentir que tenemos miedo en la nuca? Cuando sentimos, por ejemplo, que alguien habla tras nuestras espaldas o que alguien confabula algo que es peligroso para nosotros, que es contra nosotros, pero que nosotros no alcanzamos a saber qué exactamente qué es, porque está hecho tras nuestras espaldas. Entonces el problema que nos causaría sería un glaucoma. Ahora, ¿qué sucede con la visión? Me preguntaba hace un ratito Rina. Los problemas de visión en general son problemas que están asociados a los miedos. Entonces, la hipermetropía es cuando yo siento que hay algo algo que es peligroso, que es difícil, que está cerca de mí, pero que yo no quisiera verlo. Y entonces, bueno, pues se da este defecto que se llama hipermetropía, que no veo de cerca, pero sí de lejos. Y la miopía, por el contrario, se trata de que tengo miedos irracionales con respecto al futuro, y la única visión que mantengo es la visión cercana. Ahora bien, ¿cuándo se da esto que se llama presbicia? La palabra presbicia es una palabra griega. Presbos significa anciano. Y entonces, ¿qué es la presbicia? Ahora le llaman vista cansada, pues es una vista de anciano, de alguien que ya vivió muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre en ese caso? Ocurre que pues me voy volviendo inflexible, que solamente quiero ver mi punto de vista y que me da miedo aceptar el punto de vista de los demás. Se trata fundamentalmente de un asunto de flexibilidad. Y digo, bueno, pues creo que me queda clarísimo, ¿verdad? Que entre más jóvenes, no es una regla, pero entre más jóvenes seamos, pues tenemos un poco más de flexibilidad para aprender, para aceptar las opiniones de los demás, para aceptar las perspectivas y puntos de vista de los demás, pero conforme vamos envejeciendo, nos vamos aferrando a nuestros puntos de vista, supuestamente porque somos más experimentados, porque ya vivimos más tiempo, porque ya estudiamos más, por no, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es fundamentalmente pues una falta de flexibilidad que me hace y allí va el tema del miedo, que me hace sentir miedo a la vejez. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente vivimos en una cultura en la que a las personas mayores se les desecha, se les hace a un lado, se les deja en un rincón, y entonces claro que pues me mantengo con mis principios, con mis puntos de vista para poder, pues como moverme desde allí. Y bueno, ¿qué problema tendría si es que yo tengo cataratas? Entonces allí el porvenir está velado para mí, porque pues siento que me da miedo lo que está por venir. Por supuesto que también el problema de cataratas es no me gusta lo que estoy viendo, me parece peligroso y difícil aquello que estoy viendo y resulta problemático para mí. Bueno, pues ahora, por otro lado, esos serían como lo que representa una invasión del territorio
no poder poner límites, no poder marcar mi territorio, sentir que hay una amenaza, que hay un peligro en mi territorio y no poder zafarme de él, etcétera. Pero les decía yo hace un rato que nosotros somos seres de contacto y necesitamos el contacto de los demás y de manera especial de aquellas personas que son significativas y que son importantes para nosotros. Y entonces otro problema territorial es el conflicto de separación. Y entonces, ¿qué sucede cuando alguien o algo que yo amo, que es importante para mí, se separa de mí? Cuando lo que yo considero que, o a alguien que es significativo en mi vida, se va, se separa, me deja, me abandona. Entonces, en este caso, quien sufre es la piel, la parte superior de mi piel, que es la epidermis. Y entonces, pues, el eczema sería este prurito que irrita la piel, es un conflicto de separación muy intensa. Probablemente tengo miedo que mis padres se separen, tengo miedo que mi esposo me abandone, tengo miedo, puede ser, o puede ser que alguien, yo efectivamente me haya alejado de alguien y de ese alguien yo me sienta separada, escindida, etcétera. Y bueno, pues cuando hay comezones o dermatitis, más bien se trata, por el contrario, de una irritación, una inflamación, una irritación, una cólera que necesita ser expresada porque también hay, o yo siento la invasión a mi espacio vital, a mi persona, por ejemplo, alguien está demasiado invasivo conmigo, me dice cosas que yo no quiero que me diga, me hace cosas que yo no quiero que me haga, se mete en mis cosas, toma decisiones por mí, toma mis cosas, en fin, y entonces en este caso es la piel la que tiene este problema. Pero no solamente la piel, sino también nuestros oídos. Cuando nosotros nos sentimos separados de una voz, de un te quiero, de una persona que era significativa para nosotros, entonces puedo sentir un conflicto de separación por el sonido. Y entonces, pues los acúfenos puede ser otro de los problemas que me causen el estar separado de alguien. Como ustedes pueden ver, son muchos los conflictos emocionales que tendrían que ver con esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder poner límites, de poder establecer cuál es nuestro espacio de seguridad y cuál es el espacio de seguridad de los otros. Necesitamos aprender a ser asertivos, a poder poner límites. También necesitamos, por supuesto, aprender a establecer relaciones de contacto con las personas y también necesitamos aprender a separarnos de ellos o de ellas. ¿Por qué? Pues porque así es como nuestra vida. O sea, desafortunadamente tenemos muchos encuentros en la vida con muchas personas y nos acompañan a lo mejor un largo tiempo, una larga temporada, pero pues lo que es seguro es que no todas las personas permanecen con nosotros para siempre. Y entonces estos conflictos de miedo, de separación, de peligro, de no saber establecer límites, de no ser asertivos, terminan afectando a varios órganos importantes de nuestro cuerpo.
como ven, es importantísimo, es interesantísimo que aprendamos a escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo. Y la biodescodificación es una puerta maravillosa a descubrir ese lenguaje y a saber autorregularnos. Me pregunta aquí Leti Sánchez, dice, ¿cualquier enfermedad tiene que ver con el miedo en nuestro ser? No, Leti, fíjate que hay varias capas celulares en nuestro cuerpo que crean diferentes tipos de órganos y cada una de estas capas celulares tiene un código distinto. Las que les platiqué hoy sí tienen que ver con la territorialidad, con el miedo, con la identidad, con la separación, pero no todos los órganos de nuestro cuerpo. Fíjense que es maravilloso el estudio de la biodescodificación y por eso yo les invito, y en mi página está la invitación al diplomado en biodescodificación de enfermedades y terapia corporal que ofrece el Instituto de Psicoterapia Gestal, gestal corporal y transpersonal que dirige la doctora Mirna Luz Molina Ramos y en donde yo orgullosamente colaboro. Y además este diplomado está avalado por la Ibero Puebla, para que ustedes se animen y descubran las maravillas de la biodescodificación y que si ustedes solamente están interesados en su salud pueden cursarlo porque les permite tener una mayor conciencia acerca de su salud, comprender cuál es ese lenguaje maravilloso de nuestro cuerpo y aprender a cuidarnos de una mejor manera, pero también si tú eres profesional de la salud, si tú eres terapeuta, si tú deseas acompañar en biodescodificación a las personas, es una maravillosa oportunidad de desarrollo profesional que te va a dar muchas herramientas terapéuticas y eso me parece muy bueno porque además de tener como la parte teórica, también está la parte vivencial, donde tú vas a poder trabajar tus propios conflictos emocionales, esos que han impactado en tu salud y que te van a permitir estar pues mucho mejor, más vital, más sano, más sana y mucho mejor, más pleno o plena. Pero si tú si tú además, te digo, eres terapeuta, pues te va a dar la oportunidad de conocer muchas herramientas terapéuticas para poder trabajar con tus consultantes. Entonces, en mi página encuentran todos los días la información sobre el diplomado y yo con mucho gusto les doy informes sobre el diplomado. Estamos por iniciar, vamos a iniciar el 25 de febrero. Es un módulo intensivo de 20 horas cada 2 meses, de modo que no es muy invasivo, solamente es un fin de semana, viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo por la mañana, un fin de semana cada 2 meses. Y la verdad es que el costo está súper accesible y van a aprender un montón de cosas. Van a aprender sobre todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, van a aprender técnicas de biodescodificación, van a aprender acerca de la psicoterapia transgeneracional y el proyecto Sentido de nuestros padres, entonces el proyecto Sentido gestacional y pues es una formación muy, muy interesante. Ojalá que se interesen, ojalá que me pidan informes, con mucho gusto me mandan un mensajito y yo les mando toda la información y quedo a sus órdenes y quedo al pendiente. Pues como siempre me da mucho gusto, voy a saludar aquí a quienes me acompañaron, a Ilet Pérez, a Soledad Martínez Hernández, un abrazote, a Charmy Vázquez,
A Juan dije, un abrazo grande, Juan, qué gusto. Mira, aquí me dice Estelita, muy interesante lo del hipotiroidismo. Claro que es interesantísimo y es darnos cuenta de eso. Fíjate, de como de ir haciendo un recuento de cuáles han sido nuestros miedos para para poder estar mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Margarita Martínez, qué gusto que me acompañaste. Fue una delicia estar en tu programa. Te agradezco muchísimo y muchas gracias por estar aquí. Carolina Jacobo López, un abrazote y muchas gracias, un abrazo grande. Y bueno, Ale San, también un abrazo. Aviero, Daniel, mucho gusto. Miguel Quesada, qué gusto que estés aquí. Angélica Ruano Vázquez, Yonetsu Ay, Gabriela Sánchez, Irene Cepeda. Y bueno, pues ojalá que haya yo respondido a tus preguntas, Rina, y ojalá que esto te permita y nos permita a todos valorar la importancia que es protegernos a nosotros mismos y por supuesto respetar el espacio vital de los demás. Por aquí hay otro comentario antes de que me vaya. Ay, muchas gracias, Margarita. Pues dile por favor a Mago que le mando un abrazote a tu papá, también un abrazo grande. Ya voy a estar más cerca de ellos. Ojalá que un día nos podamos ver. Voy a estar en Querétaro, creo que es más cerquita de León. A Cheli, un abrazote, te mando un abrazote grande, amiga querida. Leti Sánchez también, un abrazo grande. Dulce, te mando mensaje. Por supuesto que te mando información sobre el diplomado. Te va a encantar. Qué bueno que te animes. Un abrazo grande para todos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Hasta luego. Bye.